Hoy en Es la Hora de Opinar con Lisa Sánchez, Carlos Pérez Ricart y Fernanda Caso vamos a hablar sobre la desaparición del Fonden, qué lo ha sustituido, cómo ha sido la respuesta del gobierno federal tras las inundaciones en varios estados del país. Después voy a platicar con Eduardo Guerrero de qué tan creíbles son las cifras de homicidios que está presentando la actual administración. Y para terminar con Javier Martín Reyes, voy a examinar la reforma a la Ley del Amparo aprobada esta madrugada en la Cámara de Diputados. Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Las fuertes lluvias registradas en las últimas semanas han provocado severas inundaciones en Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Puebla y Querétaro. El saldo al momento es de 66 muertos, 75 desaparecidos, afectaciones en caminos y carreteras, 191 localidades aún están incomunicadas y hay cientos de damnificados. Antes de que entrara la 4T a gobernar, Morena, existía el Fondo de Desastres Naturales, conocido como Fonden, para atender a las víctimas de este tipo de emergencias. Pero el gobierno de López Obrador eliminó el Fonden por presuntos actos de corrupción. Para discutir sobre la respuesta del gobierno federal ante estos desastres naturales, saludo a los colaboradores de la mesa de los miércoles. Lisa Sánchez. Lisa, muy buenas noches. Buenas noches, Leo. ¿Cómo están, queridos amigos? Buenas noches a todos. Bienvenida. Carlos Pérez Ricart. Bienvenida, Lisa. Qué bueno que estemos por acá. Buenas noches. Buenas noches. Y Fernanda Caso. Fer, Muy buenas ¿cómo estás? noches. Muy buenas noches. Estar por acá. Comencemos contigo, Fer. Yo creo que hay dos temas de los que hablar. La desaparición del Fonden, lo que queda entonces del gobierno, esta pérdida de este fondo importante, pero también la reacción de la presidenta. Creo que también vale la pena analizarla en el sentido de que se apersonó, fue al lugar de los hechos, a diferencia del presidente López Obrador, que trataba de evitar estos lugares donde se habían dado tragedias naturales. Sí, me gustaría empezar por esto reconociendo que es bueno volver a ver a una presidenta en el campo. Muy peligroso para ella, muy arriesgado. Muy arriesgado, tanto Sí. en términos físicos como políticos, pero es importante no únicamente por el mensaje simbólico, ¿no?, de que está ahí y que, digamos, la gente está acompañada, sino porque manda un mensaje para todo su gobierno de que esa es la prioridad Sí. y que espera que todas las dependencias estén trabajando de manera coordinada para responder. Ahora, dejando esto de lado, que me parece importante, pues el problema es sistémico, es más de fondo, ¿no? No es, digamos, está muy bien que la presidenta vaya y se presente, pero ¿cómo estamos respondiendo como país a este tipo de tragedias, a este tipo de desastres naturales? Y ahí sí el Fonden entra claramente, pues, al debate público, porque hay una enorme diferencia entre lo que existía y lo que existe hoy. Cuando López Obrador decide desaparecer los fideicomisos, lo hace pues en un momento en el que necesitaba mucho dinero. Veníamos de la pandemia, pero al final ese dinero se acaba usando más que para atender cuestiones de la pandemia, para mega obras de gobierno, para programas sociales. Y entre los fideicomisos que desaparece está el Fonden, con el leve detalle que el Fonden no era simplemente una bolsa de dinero, era todo un sistema. Primero, ¿cómo se financiaba el Fonden y qué es distinto a lo que tenemos ahora? Bueno, el Fonden tenía 4 fuentes de ingresos de alguna forma. Por un lado, el dinero que se le daba cada año por parte del presupuesto. Correcto. Y que además había criterios que establecían que se le tenía que destinar el 0.4% del gasto programable. Es decir, había una meta que año con año el gobierno tenía que cumplir, independientemente de si había muchos desastres, si había habido muchos desastres el año pasado o no, se tenía que cumplir con eso y podía hacer más. De hecho, en los últimos años fue el 0.8% lo que se le destinó. En segundo lugar, estaban los remanentes de ese presupuesto. Si un año no se acababan de gastar el dinero porque no había habido tantos desastres, bueno, ese dinero se quedaba en una bolsa. Pero además generaban intereses. Exacto, y esa es la tercera. Claro. Como el dinero se quedaba en una bolsa, pues estaba en el banco y eso generaba intereses y esa era la tercera fuente de ingresos. Y finalmente estaban los seguros que se contrataban y que ante cierto tipo de desastres, si se excedía el nivel de gasto, bueno, pues entraba el seguro para acompañar. ¿Qué cambió? Bueno, que ahora, cada año, la Cámara de Diputados hace un presupuesto de cuánto va a requerir este programa de desastres naturales y lo da. La diferencia primero es que ahora, si hay un desastre natural, por ejemplo, en diciembre,
y ya se usó todo el recurso que venía desde el año pasado. El fondo tiene los gastos limitados, no solo para en ese momento sacar dinero de la bolsa, sino también para comprometer gastos para enero, febrero, marzo o incluso gastos transaccionales. Lo que la bolsa permitía era que hubiera certeza de que ese dinero estaba ahí disponible. Segundo, que es mucho menos dinero. ¿Por qué? Porque te quedaste sin el dinero de la bolsa. Ahora, si no usas el recurso, se lo tienes que regresar a la federación. Como pasa eso, entonces ya tampoco tienes el dinero de los intereses, entonces es menos dinero. Y tercero, pues porque los seguros están contratando sin reglas claras, sin una estructura sólida. Según datos de México Evalúa, por ejemplo, para el año 2023, que fue paradigmático por Otis, se tenían 21,000 millones de pesos disponibles. Si se hubieran mantenido todas las reglas de operación, si se hubieran cumplido con los criterios de aportaciones anuales, más los intereses, más todo este esquema, ese mismo año el Fonden hubiera contado con 86,000 millones de pesos. Es decir, es una diferencia brutal. Cuando hoy nos dicen, no, pues sí hay dinero para los desastres naturales, tenemos 19,000 millones. Híjoles, 19,000 millones no es nada comparado con el enorme gasto que representan este tipo de desastres y que si no te preparas año con año, pues no vas a estar listo para enfrentar. ¿Cómo ves, Lisa Sánchez? Números durísimos, los que presenta aquí Fer. Tremendos, pero además justo para citar también a las colegas de México Evalúa que se dedicaron a analizar no solo la desaparición del Fonden y cuál era el mecanismo que lo sustituía, sino después, en los años posteriores, a ver cómo se ejercían los recursos con los que contaba esa partida presupuestal para respuesta a los desastres naturales, encuentran otras dos agravantes de la desaparición del fondo. El primero es a qué se destinan los recursos del fondo. Porque el Fonden tenía, como mencionó Fer, reglas de operación. Entonces, claras, el Fonden entraba cuando se dictaban, digamos, estados de emergencia con protección civil y donde participaban, digamos, como otras autoridades, versus ahora un primer mecanismo en donde es la Secretaría del Bienestar que tiene que declarar una cosa similar, pero depende de menos funcionarios, digamos, es menos colegiado y responde a criterios, digamos, un poco más... ¿cómo decirlo? Pues opacos o cambiables en cierto sentido, ¿no? No son criterios tan establecidos. De manera que entonces, a partir de ese cambio de toma de decisión, pues se puede privilegiar, por ejemplo, que los recursos vayan más hacia bienes o servicios inmediatos, ¿no? Darle a la gente las despensas, las estufas, los tinacos, las plantas potabilizadoras, cosas como de gasto de respuesta urgente, versus canalizarlo al tema de la infraestructura. Y lo que se vio en los 2 años subsecuentes a la desaparición del Fonden es que si bien el patrón del Fonden traía en los últimos 6, 7 años un gasto superior en el tema de infraestructura para la reconstrucción de esa infraestructura, redes eléctricas, carreteras, de agua potable, etcétera, etcétera, ahora esa proporción se había invertido para que fuera más el gasto en la emergencia y menos el gasto en la infraestructura. Eso en el largo plazo, uno puede argumentar que cada uno de los episodios que se presentan o cada desastre natural tiene criterios específicos y que a lo mejor esos requirieron más apoyo inmediato. ¿Qué tal? En el largo plazo, pues lo que aumenta es el riesgo y la vulnerabilidad de esas mismas comunidades para que otros desastres naturales se puedan repetir con una infraestructura debilitada o no reconstruida, pues a lo cual el sufrimiento y la pérdida de patrimonio de la gente aumenta. Y el segundo, la otra consecuencia de cómo se ejerce ese gasto es, pues justamente como ya no tienes esa flexibilidad porque los montos varían y porque además dependiendo de en qué mes del año tengas el desastre natural, etcétera, pues vuelve un poquito a que regresas a la dependencia también de la flexibilidad de los presupuestos estatales y vuelve también el criterio de a qué estados sí le das y a qué estados no le das. Con el modelo anterior se tenía, digamos, la posibilidad de tener una cobertura promedio anual de 22 entidades federativas, mientras que con el modelo actual, pese a que los desastres naturales no disminuyen, sino que tienden a aumentar, tienes una cobertura menor, ¿no? Y entonces en años como el 2021, 2022, tuviste 14 estados en vez de 22, ¿no? Entonces, creo que sí es importante, al margen de lamentarnos o no por la desaparición de cierta figura, como fueron los fideicomisos, que en su momento yo en lo particular critiqué vehementemente, lo que vale la pena también es evaluar el la sistema. Desaparición sí, la desaparición de los fideicomisos,
porque justo se sustituyó con muchísima mayor discrecionalidad, menos reglas de operación, etcétera. Lo que hoy digo es, bueno, si ya los desaparecieron y tienen ahora un nuevo modelo, es que evalúen ese nuevo modelo y vean cuáles están siendo los efectos de ese nuevo modelo y además evaluémoslo contra la respuesta sistemática. ¿Qué está haciendo México? Y en una ronda regresamos a eso en términos de gasto preventivo versus de respuesta a las emergencias naturales, más las conectividades, por ejemplo, con las alertas tempranas a la población, que en este caso pues vimos que claramente la población no fue debidamente informada de una manera oportuna como para que hubiesen reducido los impactos pues, de estas inundaciones. Ahora, como muchas cosas que desapareció el gobierno de López Obrador, se justificó diciendo que había presuntos casos de corrupción. Fue el caso de la compra de medicinas, que por cierto todavía no se resuelve. Fue el caso del aeropuerto, que por cierto todavía no se resuelve, porque sigue siendo un desastre el sistema aeroportuario de la capital. Fue el caso del Fonden, en fin. De las instituciones académicas que ahora vemos que, ¿no? Sí, pero mi punto es, presunto caso de corrupción se desaparece y hay que decir, nunca se persigue. Claro. Y por cierto, en el caso del quien fue director del Fonden con Peña Nieto, ahora es morenista, incluso. Bueno, es que sí está documentada la corrupción en el Fonden. A ver. Voy a ir más adelante ahí. Sí. Lo primero es pues mandar un mensaje de solidaridad a la gente que perdió todo. Han sido lluvias atípicas, tremendas, por lo menos en 5 estados de la República. Un gran desastre natural. Nuestra solidaridad a todos ellos. También quiero decir que desde mi punto de vista, pues otra vez traer la discusión de si el Fonden servía o no, pues también es una táctica de parte de la oposición. Decir, bueno, todo está muy mal porque se desapareció el Fonden, casi fetichizando un instrumento financiero que a mí me puede parecer malo o mejor, pero poner el foco en ese instrumento financiero cuando en realidad la discusión no es si alcanzan los recursos, sino cómo se llevan los recursos en este momento, no me parece pues que sea analíticamente correcto. Me parece más una estrategia opositora traer el tema del Fondo. Ahora vamos a hablar de Yo creo que sí es un debate que en vale el fondo, la pena tener. A mí me parece pero que además no es solo un recurso financiero, ¿no? Sí. Un instrumento financiero. Para mí, en el fondo, la discusión es si la respuesta del gobierno ha sido adecuada o no. Y en todo caso, en un segundo nivel, si es mejor que la que había antes o no. Y ahí yo tengo muchas razones para pensar que es mejor ahora de lo que era antes, ¿no? Pero bueno, tengamos el debate primero sobre el Fonden y luego, si quieren, vamos a la discusión de los diferentes modelos, ¿no? Primero decir que a mí los fideicomisos me gustan, me parecen un gran instrumento financiero por todas las ventajas que ya plantearon aquí mis compañeras, y no es casualidad que se utilice en prácticamente todos los países del mundo para atajar problemas climáticos. Me parece muy bien que existan, ¿no? Son colchones, entonces, claro. Mi posición en realidad es que los fideicomisos pueden servir muy bien, en algunos casos son vehículos que funcionan muy bien, pero lo cierto es que las críticas que había al Fonden antes del 2019, antes del 2020, no eran menores ni sus desaciertos pequeños, y no es que hubiera presunta corrupción, sino que la Auditoría Superior de la Federación y ONGs como Mexicanos Unidos hicieron muchas críticas en su momento al Fonden, e identifiqué para este programa 3. A ver. La primera es que el Fonden fue un fondo con fugas millonarias, mucho más útil para las burocracias estatales que para los damnificados. Pude además entrevistar a 2 exgobernadores que me planteaban cómo funcionaba esto y los márgenes de discreción que tenían luego para comprar bienes, ¿no? La cuenta pública en 2016 de la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por 2,000 millones de pesos del Fonden solamente en el año 2016. Entre el 6 y el 18 fueron más de 18,000 millones de pesos los que tuvieron observaciones por parte de la auditoría. No es una cosa menor, y tengo aquí todo esto lleno de evidencia. Entonces, sí había evidencia de esto. Lo segundo es que el fondo... no se persiguió. Ahí vamos, si quieren que no se persiguió, pero estamos hablando de si funcionaba o no el Fonden. Tenía sus cosas positivas, porque la verdad es que el dibujo que están haciendo mis compañeras del Fonden, pues para mí necesitaba muchos más matices que eso, ¿no? En segundo lugar, el Fonden era un fondo de emergencias que llegaba en muchos casos cuando las emergencias ya habían pasado, y así lo demostró. Al menos yo leí 3 reportes de la auditoría que sugerían exactamente eso, casos en donde se recibía el dinero 8 meses después de que ya se había reconstruido las casas, las viviendas. Realmente no funciona tampoco como un mecanismo de emergencia. Había mucha burocracia, dice. Demasiada burocracia, un mecanismo excesivamente burocrático, ¿no? Una tercera gran acusación que, insisto, se hace es que parecía que todos los males del país empezaron en el 18 y ya había muchas ONGs, muchas que se han citado aquí, que ya hacían estas críticas, que gastaban miles de millones de pesos sin saber si servían para algo, no había mecanismos de impacto como los que nos gustarían, era tremendamente opaco también en sus formas de operación. Insisto, tengo aquí evidencia que
puedo nombrar uno después, pero ahí está eso, ¿no? El hecho, desde mi punto de vista, para ir concluyendo, es que hay que ver más allá del Fonden y los instrumentos que tiene el gobierno, si hoy existen recursos para atajar la desgracia ambiental que tiene el país. Porque esa es la pregunta. Y hasta ahora los últimos datos que pude corroborar ayer por la noche es que se han utilizado 3,000 millones de pesos de los 19,000, me parece que se tienen hoy disponibles. Hoy el problema de las lluvias, el problema de las últimas semanas no es un problema de si el gobierno federal tiene recursos o no. Y por eso, desde mi punto de vista, lo relevante no es el instrumento, se fetichiza el instrumento, sino de si hoy hay recursos o no. Y me parece que el problema no están siendo los recursos. O sea, hay 16,000. Bueno, la presidenta hay 16,000 dijo, libres. Y la presidenta dice que hay una línea de dijo que libre. 19,000 ella. 19,000 hay. Es que se han utilizado 3,000. Pero ya se asignaron 3,000. 3 de 19. Okay. Entonces, no están faltando en este momento de recursos. No es un problema de recursos, sino de acceso y el tiempo, en todo caso, de reacción a la desgracia. En el momento en que estamos hablando y grabando esto, hay 7,000 elementos del ejército mexicano, 3,000 marinos, 2,000 brigadistas, se ha restaurado el 84% del suministro eléctrico. Y es en todo caso la discusión de si ha sido buena o no la estrategia, pero realmente traer otra vez el Fonden que desapareció hace 5 años y pensarlo como pues, insisto, fetichizarlo como la respuesta a las desgracias, como si antes de esa época no existieran, desde mi punto de vista es un desacierto. Pues a ver, Fer, les están diciendo opositores aquí, no, Carlos. De ninguna manera. Porque está implicando que ustedes es una crítica de oposición. La elección del tema, en todo caso, pero no lo... amarrando navajas. Fue contigo. Déjame amarrar navajas un poquito. Es mi chamba. Fer. Directo. No, a ver, no se trata de defender a cada uno de los funcionarios que haya estado en el Fonden. Sí. Si hubo corrupción, que se persiguiera y estuviera en la cárcel, y si acaso hay omisiones, están ahí, ¿no? En que justamente las personas que incurrieron en todos estos ilícitos de los que hablas, pues siguen libres y en muchos casos incluso en el gobierno federal actual, ¿no? O cercano al partido actual de gobierno. Había muchas instituciones de gobierno donde había corrupción. O sea, eso es indudable, es indefendible el atraco que se cometió en muchas instituciones. Lo que no se puede decir es, uno, que hoy ya no exista esa corrupción, y dos, que la solución fuera desaparecer las instituciones, ¿no? Como había corrupción, entonces mejor que no existan. Y eso es justamente lo que ha pasado ahora. Pasamos de tener un fideicomiso que tenía 20 años más o menos de experiencia, en donde se fueron haciendo cada vez más reglas, por ejemplo, estas que comentabas del desfalco que sucedía a nivel estado y municipio. Bueno, pues a partir de 2011, hacia finales de 2011, principios de 2012, se modificaron las reglas justamente para que todo el presupuesto se ejerciera a nivel federal y ya no fuera a través de los estados por esto que estaba pasando. Se tenían bodegas al inicio donde se tenían todos estos insumos que se usaban en casos de desastres naturales y había un robo hormiga espectacular donde desaparecían colchonetas, despensas, cobijas, medicamentos. ¿Qué se hizo? Bueno, pues se desaparecieron estas bodegas, se buscaron otros mecanismos de compra con proveedores que fueran los encargados. Es decir, sí había corrupción, pero teníamos un sistema que durante 20 años había estado puliendo, al punto en el que al final, por ejemplo, para las compras, había un comité en el que participaban todos los OICs de todas las dependencias involucradas, la Auditoría Superior de la Federación. Es decir, no era hasta que ya se había terminado todo el gasto que intervenían estas instituciones fiscalizadoras. ¿No era perfecto? Pues no, se tenía que mejorar mucho, sin duda. La cosa es que volvimos a empezar de cero. Y entonces estábamos ya en 2021 con una experiencia tremenda, botada a la basura. Además, un país que a nivel internacional es reconocido por la respuesta que tiene ante fenómenos naturales, por todos sus sistemas de protección civil, pues de pronto echando todo esto a la basura y no nada más las reglas y los mecanismos, sino también a una enorme cantidad de personal capacitado que llevaba años profesionalizándose en esto. Entonces, yo difiero de que fuera únicamente un instrumento financiero y que no debemos seguirlo discutiendo, porque ¿cómo vamos a mejorar si no evaluamos a partir de lo que teníamos, qué se puede recuperar, qué instrumentos sí nos han hecho falta durante esos años? Y no se trata de revivir el Fonden con el mismo nombre y que se regrese todo a lo que era. Es decir, bueno, a ver, claramente hay cosas que hoy están sucediendo que no hubieran pasado. Tal vez hay otras mejores, pero hay muchas. ¿Te ha parecido buena, por ejemplo, la respuesta del gobierno en Acapulco con el caso Otis? Bueno, no, justamente, eso, ¿cómo lo Otis fue es un clarísimo ejemplo en donde las reglas de operación que tenía el Fonden se echaron a la basura y no sabemos qué pasó con 45 municipios. Bueno, yo estoy cierto que la Conagua salió a decir que había declaratoria de desastre en 47 municipios, a solicitud de la gobernadora. Se publica en el diario oficial de la Federación que había 47 municipios en donde se necesitaba ayuda. Al día siguiente, el presidente López Obrador, sin ningún criterio técnico, sale a decir que hubo un error. Y que por favor se publique una fe de ratas en la que diga que no son 47, sino únicamente 2. Nada más Acapulco
y Coyuca. Y esos son los municipios a los que se va a destinar la ayuda, a los que se va a dar todo el apoyo, y de los otros 45 municipios no sabemos nada. ¿Se necesitaba o no se necesitaba el Fonden? Bueno, es que justamente todas estas reglas de operación, la intercomunicación entre las distintas dependencias y la atención sobre todo a los municipios más pobres que no van a poder levantar la mano, que no van a poder hacer ruido, pues son los que quedan a un lado. Entonces sí, Otis me parece perfecto como ejemplo porque además, si de esos 19,000 millones que tenemos destinados para desastres naturales este año, únicamente se han gastado 3,000, quiere decir que en Acapulco se han gastado cacahuates, ¿no? Porque esperaríamos que gran parte de ese dinero se estuviera yendo Estaría bueno luego no discutir el proyecto de restauración y reconstrucción de Acapulco, porque ha sido impresionante lo que hace de ahí. Cualquiera que no sé, vaya, yo tengo información mixta ahí. También hay la información de que todavía tiene falta mucho por hacer, pero es cierto que el Fonden no hubiera resuelto, ni mucho menos lo que se ha hecho este último año. No, y es que no había dinero que alcanzara. Es una gran historia de éxito de reconstrucción tras un huracán. Habría que tener un programa separado por ahí, porque es impresionante lo que hizo y no ha estado, la verdad, en la discusión pública lo que se ha hecho en Acapulco con respecto a esto. Lisa Sánchez. Ya que la invitación es que vayamos a lo macro, creo que tendríamos que ir justamente a lo macro. Salen cada desastre natural, salen reportes y reportes y reportes de desde cuándo la autoridad sabía que había un riesgo, porque tienen que hacer atlas de riesgos, ¿no? Sí, y esos atlas de riesgos se tienen que actualizar con relativa frecuencia y entonces... Y uno era el río Cajones, que decían que se podía desbordar. Sí, pero además no solo es la posibilidad de que pueda desbordarse un río determinado, sino después cuál es el causal que esas aguas desbordadas pueden tener. Y una de las cosas que decía el gobernador de Hidalgo es, nosotros empezamos a alertar desde que supimos que en Veracruz y en Puebla había estos riesgos de inundaciones, porque lo que sabemos es que una vez que esa agua se sale, encuentra caudales que son de determinadas características que llegan después, esa agua llega después a Hidalgo y entonces nosotros teníamos que empezar a sonar las alarmas como de manera regional. ¿A qué voy con esto? Creo que como parte de la crítica constructiva hacia adelante es que no solo esos atlas de riesgos de verdad tendrían que estar informando de manera muchísimo más cotidiana la política pública y la toma de decisión de protección civil, de las secretarías de seguridad, de los programas de desastres naturales, de la flexibilidad de los gastos y de la supervisión de los gastos, sino es que también las respuestas cada vez tienen que ser más regionalizadas. Es decir, ya no te es suficiente que Veracruz solo declare una alerta sobre la posibilidad de que haya inundaciones para las comunidades de Veracruz y lo que sabes es que 24 horas después esas inundaciones originadas en un determinado estado en realidad pueden tener afectaciones en otro que es una jurisdicción completamente distinta y donde las autoridades tendrían que estar perfectamente coordinadas precisamente como para que eso pudiera suceder. Segunda cosa, y esto lo traigo también porque esto no es un problema exclusivo de México, Naciones Unidas hace cada determinados años también un gran reporte sobre cómo se construyen los mecanismos de respuesta a los desastres naturales y cómo están constituidos los presupuestos de los estados, de los países, para responder a esto. Claro, pero lo que encuentra en América Latina en particular y lo encuentra también en otras regiones es que la desproporción entre el dinero que se terminan gastando en la reacción y la reconstrucción versus el dinero que le dedican a la prevención es de 99-1. En el caso de México es 0.39% del total de los recursos destinados al tema de los desastres naturales, lo que se va a la prevención, mientras que es más del 50% lo que se va a la reacción y luego el resto se divide en temas de operaciones, burocracias, programas de seguimiento, apoyo a la infraestructura, ¿no? Cómo luego reetiquetas esos presupuestos. Y creo que esto nos tiene que poner a pensar precisamente porque con los fenómenos de cambio climático que estamos viendo, a ser cada vez mayores. Cada vez van a ser mayores los desastres naturales y el hecho de que contemos con sistemas informáticos de conectividad probada, el hecho de que contemos con planes de riesgo y evaluaciones de riesgo, respuestas coordinadas entre regiones y no solo estado por estado, es fundamental. El hecho de que las autoridades no le tengan miedo, porque las autoridades le tienen mucho miedo a declarar alertas u órdenes de evacuación, porque claro, eso genera pánico, eso puede generar, ¿no? También pero mejor, ¿no? Temas de saqueos, fenómenos, ¿no? Como de delincuencia, digamos, locales. Tú generas muchísimo miedo en eso. Eso puede tener sus riesgos de estabilidad, pero cuando el resultado se ignora una alerta y luego 45 municipios son afectados por un fenómeno de una voracidad tremenda,
pues la afectación termina siendo mayor del no hacer que el de sí hacer. Y solo como corolario nada más para que sí tengamos la mesa sobre Acapulco, una de las cosas que pasó súper desapercibida es la cantidad de cuarteles de la Guardia Nacional que se autorizaron en construcción después del paso de Otis, que a nadie le extrañó, que entonces en determinados municipios era por cada tantos habitantes un cuartel de la Guardia Nacional y fue un plan grandotote de llevar presencia del ejército a Guerrero. Bueno, tú decías que habría que evaluar lo que están haciendo ahorita ya que no existe el Fonden. Y creo que Lisa pone sobre la mesa un tema importante, porque a lo mejor funciona, pero funciona la parte reactiva, no la parte proactiva de tratar de evitar que lleguemos a tanta catástrofe. Sin duda. Creo que ahí ese es un gran tema. Al final del día, digo, a ustedes no habían nacido, a mí me tocó el 85, el terremoto del 85, y creo que hemos aprendido muchísimo en la Ciudad de México del tema de los terremotos, de los movimientos telúricos, y creo que le hemos apostado a prepararnos, a ser más proactivos para que sea un menor desastre. Creo que hacia allá debería de ir la política pública, Carlos. Sin duda, se trata de entender que esto va a seguir pasando por 3, por 4, por 10, por 100. Nos acercamos a los límites, digamos, de la naturaleza. Y este tipo de lluvias que hemos visto en octubre son realmente especiales. Entonces, evidentemente, tenemos que tener política pública que se prepara a ello. Yo pienso que el Fonden justamente no era esto. Por cierto, quiero... sí, el Fonden tampoco era para preventivo. Pero también se desapareció el FOPREDEN, que era el de prevención. Quiero señalar, porque aquí no en esta mesa, pero en otras sí se ha sugerido que mucha parte del dinero que está en el Fonden fue utilizado luego para construir el Tren Maya o para otros proyectos de infraestructura. Según el propio Arturo Herrera, en el momento en que era secretario de Hacienda, cuando el Fonden desaparece tenía 7,000 millones de pesos y una deuda por 18,000 millones de pesos por compromisos adquiridos antes. No fue, a diferencia de otros fideicomisos que sí se utilizaron para esto, el Fonden en particular, no simplemente porque tenía mucho más deudas, o sea, estaba en negativo. Estaba en negativo, funcionaba en negativo. A ver, pero fueron los últimos tres años del Fonden, que fueron los primeros 3 del presidente López Obrador, donde ya no le metía dinero. Nada más quiero aclarar eso. Por compromisos de huracanes y sismos del 2017. Es decir, el Fonden cuando desaparece ya funcionaba en negativo. No hubo dinero del Fonden que fuera utilizado, como se ha sugerido, para las obras majestuosas del presidente López Obrador. No, eso es completamente falso. En este momento, cuando desaparece, no había dinero, no se robaron el dinero para otros proyectos, simplemente dejó de haber aportaciones, pero eso es falso. Pues, que hay otros fideicomisos sí, por ejemplo, los que estaban en CONACYT o los fondos de estabilización, que sí se utilizaron para esos fines. Desde mi punto de vista, la lógica de desaparecerlo tenía más bien una lógica de descentralizar esa operación y no darle a los estados y a los gobernadores la posibilidad de hacer ellos mismos las licitaciones. Yo lo leo más bien en la lógica del gobierno federal, pues de apropiarse de eso para tomar ellos las decisiones, que por cierto no sé si me parece incorrecto, visto cómo se utilizaron muchos de esos recursos en Veracruz, particularmente en el caso de Duarte, ¿no? Dicho eso, quiero nada más puntualizar una cosa más. Parece que vivimos en un carrusel eterno. Desde mi punto de vista, la discusión no es qué instrumento era mejor o peor, ya lo señalaban antes. De las últimas personas que operaron el Fonden estuvo este personaje, José María Tapia Franco. Él fue el director de gestión de riesgos de la SEGOP durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Bueno, en tiempos del huracán Manuel e Ingrid, Tapia Franco, que lo sepa el público y lo busque después, ¿no? Fue captado vacacionando en Las Vegas, echándole champán a una señorita, echándole directamente champán, mientras la gente estaba sufriendo por el huracán Ingrid y el huracán Manuel. También fue acusado, miren por quién, por Mexicanos Unidos, por comprarse una casa en... contra la corrupción y la impunidad, contra la corrupción. Si no nos siguen confundiendo en el debate público. Lo último que quiero es que se confundan. Por comprarse una residencia en Woodlands, Texas, donde no sé si vive ahí. Bueno, creo que ya regresó justamente por lo que mencionamos al principio del programa. El señor ya fue candidato, y adivinen por quién, por Morena, PT, Verde, en las pasadas elecciones para ser alcalde de Querétaro, y al tipo no le ha pasado absolutamente nada. Por eso decía que vivimos en una suerte de carrusel, porque el problema no es el fideicomiso, el problema no es el vehículo y este gran instrumento financiero, que además ya vimos quiénes lo manejaban, sino el grado de impunidad que hay acá. Porque si a un personaje así no le pasa absolutamente nada, no importa tú los arreglos institucionales que tengas, pueden ser mejores o peores.
Lo importante es que lo que ven este tipo de tomadores de decisiones es que no les pasa absolutamente nada. Lo mismo, por cierto, con la alcalde de Acapulco, donde también se han registrado desfalcos. Es imposible negarlo. Y por decirlo, ella misma acusó a un periodista de violencia en razón de género. Entonces, para mí lo menos relevante es la discusión insisto, del instrumento y más del grado de impunidad en el que vivimos, que no castiga como debería castigar. Me quedan 30 segundos para una última ronda de cada uno de ustedes, pero lo que es interesante también es que lo que puede ser desgracia para muchos, para la gran mayoría, que es una tragedia como esta, pues puede ser una gran bendición para pocos, porque efectivamente empieza a llegar la lana, ¿eh? Empieza a llegar la lana sin muchos controles, ¿no? Y eso puede ser la cueva de Alibaba para muchos de ellos, o sea, para robarse ese dinero, porque llegan esos dineros extras que no se tenían contemplados, ¿no? Y justo sin muchos controles porque estás en medio de una emergencia. Exactamente, ¿no? O sea, que hay que comprar 200 colchones, pues sí. Imagínate cómo compran esos 200 colchones, ¿no? Pero bueno, o 2,000 colchones, 200 no son nada, pero en fin, 30 segundos cada uno. Para cerrar, nada más poner atención a los atlas de riesgo. Sí. Senapred tiene que alrededor del 25% de los municipios del país tienen un atlas de riesgo, que ellos dicen que es, pues, no sé si suficiente, pero suficientemente alto porque cubre al 90% de la población. Sin embargo, si uno se mete al detalle de esos 25 municipios, lo que encuentras es que alrededor del 60% de esos atlas se hicieron antes del 2018. Es decir, no ha habido actualizaciones de la gran mayoría de esos, además de que falta una gran parte del territorio, y que, bueno, pues ese dinero venía de otro de los fideicomisos, del Fondo para la Prevención de Desastres, y que hoy pues volvemos a no saber en dónde quedó. Yo coincido contigo, tal vez el tema no es enfocarnos en el instrumento financiero, pero sí pensar de todas las funciones que tenía el Fonden, de todas las funciones que tenían estas otras instituciones, ¿en dónde quedaron? ¿Quién les da seguimiento? Y si realmente tienen el presupuesto que necesitan para cumplir, que hasta hoy parece que no. En el Atlas de Riesgos decía que había que poner un muro en el río Cajones y resulta que lo empezaron a construir, pero se quedaron sin dinero porque se robaron ese dinero. Lo dice el propio presidente municipal, lo acepta. Entonces, bueno, pues se desbordó el río Cajones y ya vimos la desgracia que eso significa, ¿no? Tomándole la invitación a Carlos de que el tema en realidad es la impunidad, yo creo que también esto nos debería llevar a ver efectivamente cuáles son todas esas cosas que no se hicieron o que se hicieron mal y que tuvieron consecuencias fatídicas para la población que resultó afectada por estas inundaciones. Sale hoy reportado en la prensa, veremos si esa información se verifica, que hay una cancelación de una póliza de seguro que cubría por determinados millones de dólares al estado de Veracruz, que queda sin efecto en julio de este año, lo cual pues en realidad mina también las posibilidades de que el Estado hubiese tenido algunos recursos a eso. Y solo para corolario, porque creo que sí en la siguiente mesa, cuando hablemos de Otis, esto nos va a dar también, hay un tema interesantísimo en la regulación de las pólizas de seguros que tienen unas condiciones tremendamente restrictivas para que esos seguros que se contratan y se pagan entren realmente a pagar, porque básicamente tiene que ser como la catástrofe natural perfecta, y hay un montón de exclusiones de muchas catástrofes naturales que se están dando por los fenómenos de cambio climático que no entran ahí. Y ya no hablamos, por cierto, también del posible clientelismo que se utiliza en eso, ¿no? Porque no sé si sean reales o no, pero yo he visto muchos videos en redes sociales de las bolsas color guinda, de los colchones colores guinda. El propio crimen otorgando... bueno, ese es otro también. Tema. Del que reaccionó la presidenta el Cártel Claudia Jalisco Nueva Generación entregando despensas, que dice Cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, es que qué barbaridad, ¿eh? En fin, 30 segundos, Carlos. Debo de confesar que a mí no me gustaba la manera en la que el presidente López Obrador se presentaba ante este tipo de circunstancias. Decía que ir ahí lastimaba la investidura presidencial, no me gustaba nada. Y más que celebrar, aplaudo la decisión de la presidenta Sheinbaum de enfrentar el caso. Fue desde el día 1. Sí. Y la verdad no solamente es ella, sino que todo el gobierno federal, sus secretarios, subsecretarios, directores generales, están en la zona de conflicto. Se ve al Estado estando presente. Yo lo extrañaba en el plano simbólico, pero además me queda claro que esto tiene su correlato en el plano material, porque ahí están funcionando. Y ojalá tengamos también la posibilidad de a 6, 8 meses evaluar realmente qué pasó en estos días y si se utilizaron bien o no los recursos, y sobre todo si alcanzaron los recursos. Y si no alcanzaron, sí replantearnos si los instrumentos actuales son los buenos o no son buenos. Y para también hay que reconocer, nosotros hemos sido muy críticos de la militarización del país, pero hay que reconocer
que en este tema de atención a desastres naturales, el plan DN3, es impresionante el trabajo que hacen los soldados. La verdad, eso lo hacen muy bien las Fuerzas Armadas. ¿Para eso deberían estar? Sí, para eso deberían de estar. No para estar de empresarios haciendo casinos y hoteles en la selva maya. De los cuarteles de la Guardia en un estado como Guerrero y en Acapulco, donde me parece que ahí sí son necesarios. No me parece una con la mala densidad idea. Con la que se aventaron, yo cuestiono que eso haya tenido tan grave el problema del crimen ahí. Ya tenemos tema para el próximo miércoles. Vamos a ver. El miércoles se me preparan, por favor, para Otis. Yo también me voy a preparar. Buenísimo. Voy a preguntarle a mis amigos que viven en Acapulco qué tal se ha recuperado, porque tengo información ahí mixta, ¿eh? Sé que y no solo es Acapulco, al pueblo, es todo Guerrero. No, claro, al pueblo. Es impresionante. Yo conozco gente del pueblo de la costa, que puro fifí o qué. En fin, gracias Carlos, gracias Fer, gracias Lisa. Hacemos una breve pausa y regresamos con Eduardo Guerrero para hablar de la cifra de homicidios de este gobierno, qué tan creíble es o no. Regresamos.